Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Esteban Padilla Otero y el día de hoy voy a hablar sobre la gestión de negocios, que es la cuarta fuente de las obligaciones. Primero hay que empezar con los antecedentes. Vamos a empezar desde Roma. En Roma existía el Negotiorum Gestorum, que inició siendo altruista y procesal. El Dominus Negoti era el dueño del negocio. El Procurator es quien se encarga de la gestión ante la ausencia del Dominus Negoti. Y en Roma le correspondía al dueño del negocio la Actio Negotorium Gestorum, para exigir al procurador la indemnización de los efectos del negocio por si hubiera actuado mal. El procurador tenía la Actio Negotiorium Gestorum Contraria, para pedir para que se restituyeran los gastos. De aquí nace la acción funeraria. Dentro de la época clásica se podía ratificar la gestión de negocios, pero seguía siendo gestión. Dentro del derecho justiniano se podía ratificar la gestión de negocios, pero esta cambia su carácter y adquirió el carácter de mandato. La clasificación justinianea de las fuentes de las obligaciones metió a la gestión dentro del cuasicontrato. El Código Napoleónico se regula la gestión de negocios dentro de los cuasicontratos, como en la clasificación justinianea. En el BGB había dos tipos de gestión: el contrato de gestión de negocios y la gestión de negocios sin mandato. En el Código de 1884 consideraba a la gestión de negocios como un mandato oficioso y contemplada dentro del capítulo de mandato. En el Código de 1928 pone a la gestión como una fuente autónoma extracontractual. Sobre la naturaleza jurídica de la gestión de negocios hay un debate. El primer debate es la gestión de negocios como mandato, en el que así pasó con el derecho justiniano, el Código Napoleónico y con nuestro Código de 1884. Pero la gestión de negocios no es un mandato. ¿Por qué? Por cuatro razones: porque no hay acuerdo de voluntades, por la naturaleza jurídica desde el inicio, por la gestión de negocios para actos y hechos, mandato para actos, y el cuarto, la gestión como fuente autónoma en nuestro Código Civil. El segundo debate se refiere al cuasicontrato, en el que el derecho justinianeo y Pothier metían a la gestión dentro de los cuasicontratos. El licenciado Paredes dice que así lo es, pero el cuasicontrato no es suficiente para explicar la naturaleza de gestión de negocios. El tercer debate se refiere a la mezcla de la declaración unilateral de la voluntad y enriquecimiento ilegítimo. Bonecase dice que es una mezcla entre la declaración unilateral de la voluntad y enriquecimiento sin causa. Menciona que la situación del gestor de negocios se halla dominada por la noción de obligación por voluntad unilateral. En cambio, la situación del dueño del negocio se explica por la idea de enriquecimiento sin causa. El gestor de alguna manera hace una declaración unilateral de la voluntad, y en cambio la situación del dueño del negocio parece ser de enriquecimiento ilegítimo. Y el último debate se refiere a la especie de legitimación indirecta, donde se menciona que parece ser una especie de legitimación indirecta, ya que sus efectos se producen en una esfera jurídica ajena. La conclusión de la naturaleza jurídica de la gestión de negocios es que su naturaleza es sui generis, es una fuente autónoma, es un cuasicontrato, y los efectos que se dan en una esfera jurídica ajena al gestor. De aquí parte la definición de gestión de negocios, el cual la gestión de negocios es una fuente de obligaciones extracontractual que permite la realización de hechos y actos por parte de una persona llamada gestor, que si son útiles o ratificados, producen sus efectos en la esfera jurídica de otra persona llamada dueño del negocio, sin que medie un encargo previo. La gestión de negocios tiene su regulación en el artículo 1896, el cual dice que el que sin mandato y sin estar obligado a ello se encarga de un asunto de otro, debe obrar conforme a los intereses del dueño del negocio. De aquí se hace un análisis del artículo. El primer análisis parte de el que sin mandato y sin estar obligado a ello. ¿Esto qué significa? Esto significa a partir de tres posturas. La primera postura de Fausto Rico, el cual menciona que no hay un contrato de mandato de por medio. La postura de otros autores no se refiere a que no haya contrato de mandato, sino que simplemente no media un mandato en su acepción coloquial. Y la postura del licenciado Paredes se refiere a que no hay un contrato de mandato y se entiende así porque dice sin estar obligado a ello. El segundo análisis del artículo 1896 es la parte de se encarga de un asunto de otro. ¿Esto qué significa?
De acuerdo con la Real Academia Española, la palabra asunto se refiere a un negocio, a una ocupación o un quehacer. La postura del licenciado Paredes dice que, ya que dice asunto, puede tratarse de actos o de hechos jurídicos respecto de otra persona. De aquí surge la siguiente pregunta: ¿debes ser consciente de que son asuntos ajenos o pueden ser propios? Planiol y Ripert se cuestionaban si la gestión de negocios debía ser una gestión consciente de que se está tratando de un negocio ajeno, por lo que ellos decían que el doble fundamento de las obligaciones que se derivan de la gestión no existe cuando la gestión del negocio ajeno se realizará con intención puramente egoísta o con el propósito de llevar a cabo un negocio propio. Y es así cuando la gestión del negocio ajeno se haya producido por error en la creencia de que se gestionaba el negocio propio. Partiendo de esto, el licenciado Paredes mantiene la postura de que en el derecho mexicano no se cuestiona sobre si la conciencia interviene, pues se establece que se encarga de un asunto de otro, y por ende, para nuestro código es irrelevante la conciencia del que se realiza el acto, y porque basta con que sea ajeno. Y el último análisis de este artículo se refiere a debe obrar conforme a los intereses del dueño del negocio. ¿Esto qué significa? Que la Real Academia Española define al interés en su primera acepción como el provecho, utilidad y ganancia, en su cuarta acepción como la inclinación del ánimo hacia un objeto o una persona o una narración. En la sexta acepción se refiere a la conveniencia o beneficio de orden moral y material. Asimismo, en este tercer análisis está el interés subjetivo y el objetivo, en el que los intereses del dueño, por regla general, se refieren a interés objetivo, pero también se podrían referir al subjetivo, pero va a ser más complicado comprobarlo y sería fácil que el dueño del negocio alegara que en realidad nunca quiso eso. Entonces, el interés objetivo, dentro del interés objetivo se daría un beneficio independientemente de quién se trate o a quien le conviene, y en el interés subjetivo se refiere a que se daría un beneficio solamente dependiendo de quién se trate, o sea, le conviene solo a una persona en específico. De aquí partimos a las obligaciones del gestor. La primera obligación es desempeñar la gestión con diligencia, el cual debe actuar como si se tratara de sus propios asuntos. Esta obligación tiene fundamento en el artículo 1897. La segunda obligación es dar aviso de la gestión, en el que el gestor le debe avisar al dueño del negocio sobre la gestión del negocio. Solo no deberá hacerlo si por esperar una respuesta haya peligro para el asunto. Esta obligación tiene fundamento en el artículo 1902. La tercera obligación se refiere a continuar la gestión hasta la conclusión del negocio. Esto se refiere a que una vez iniciada la gestión del asunto, el gestor debe seguir hasta que termine el asunto. Asimismo, esta obligación tiene fundamento en el artículo 1902. La cuarta obligación es indemnizar al dueño del negocio. De aquí hay 5 supuestos. El primer supuesto se refiere a que si la gestión tiene por objeto evitar un daño inminente al dueño, entonces el gestor no responde más que por su dolo o falta grave. Fundamento en el artículo 1898. El segundo supuesto es, si el gestor no actúa con diligencia, entonces indemniza por daños y perjuicios. Fundamento en el artículo 1897. El tercer supuesto se refiere a si el gestor realiza actos contra la voluntad real o presunta del dueño, entonces debe reparar los daños y perjuicios que sean resultado de la gestión, aunque no haya incurrido en falta. ¿Y cómo sabemos cuál es la voluntad presunta? Se tienen que ver las costumbres del lugar, del dueño del negocio, etc. Esto tiene fundamento en el artículo 1899. El cuarto supuesto se refiere a que si el gestor ha hecho operaciones arriesgadas, responde por caso fortuito, aunque el dueño del negocio tenga la costumbre de hacerlas, o si actúa más en interés propio que del dueño. Fundamento en el artículo 1900. Y finalmente, el último supuesto se refiere a que si el gestor delega a una persona ajena a la gestión, responde por los actos del delegado sin perjudicar la obligación que pueda generarse entre el delegado y el dueño del negocio. Esto tiene fundamento en el artículo 1901.
Y la última obligación se refiere a actuar gratuitamente, el cual es que no tiene derecho a cobrar una retribución por su gestión. Esto tiene fundamento en el artículo 1904. Luego partimos a las obligaciones del dueño del negocio, en el que hay 3 supuestos. El primer supuesto es que se ratifica la gestión, el segundo supuesto es que no se ratifica la gestión y el tercer supuesto, la gestión es contraria a la voluntad del dueño del negocio. El primer supuesto, si se ratifica la gestión, todo se purga. Esto se refiere a la equiparación de gestión ratificada a mandato. Si se ratifica la gestión de negocios por el dueño, se equipara la gestión a todos los efectos con el mandato según el artículo 1906. Es imposible que la ratificación del mandato genere todos los efectos del mandato. ¿Y esto por qué? Porque hay una reminición de una figura jurídica a otra y hay que interpretarlo mutatis mutandi y no absoluto. Esto hace que el mandante tenga 4 obligaciones. La primera es retribuir al mandatario, la segunda es anticipar las cantidades para la ejecución, el tercero reembolsar gastos y el cuarto indemnizar daños y perjuicios. En las 2 primeras no aplica en gestión y la tercera y la cuarta sí se aplica la gestión. Entonces, si fuera cierto lo del artículo 1906, pues todas las obligaciones del mandato también serían del dueño del negocio, pero en realidad no todas las obligaciones del mandante son aplicables. De aquí partimos a retribuir al mandatario, que en el artículo 1904 dice que el gestor no tiene derecho a cobrar retribución. La segunda parte, que es anticipar las cantidades para la ejecución, se refiere a que si yo nombro a un mandatario, le tengo que anticipar los gastos. En la gestión esto es ilógico. En el tercero es reembolsar gastos, en el que se aplica y está en el artículo 1903. Y la cuarta es indemnizar daños y perjuicios, en el que se aplica por remisión y se encuentra en el mandato. Pero si no se ratifica la gestión, no se paga sino hasta las ventajas que obtuvo el dueño. Esto tiene fundamento en el artículo 1907. Si la gestión es contraria a la voluntad del dueño del negocio, se pagan los gastos del gestor en la medida del beneficio adquirido por el dueño, y esto tiene fundamento en el artículo 1905. Asimismo, se pagan todos los gastos si la gestión libró al dueño de un deber público, y esto tiene fundamento en el artículo 1905. También, dentro de la gestión de negocios hay 2 casos especiales, el cual es el de los alimentos y gastos funerarios. El de los alimentos se refiere a la obligación del deudor alimentario de restituir a un extraño por los gastos de alimentos que haya hecho. Esto tiene fundamento en el artículo 1908. Y la obligación de restituir los gastos funerarios a quien los haya hecho por los que alimentaban al decujus en vida. Tiene fundamento en el artículo 1909. Las obligaciones para con terceros de un negocio útilmente gestionado se refiere a que hace una pregunta a que si el gestor obliga al dueño de un negocio para con un tercero. En el artículo 1903 se responde que el dueño de un asunto que hubiera sido útilmente gestionado debe cumplir las obligaciones que el gestor haya contraído a nombre de él y pagar los gastos de acuerdo con lo prevenido en los artículos siguientes. Esto tiene una crítica porque dice que el artículo 1903 tiene una crítica porque dice útilmente gestionado y solamente se puede entender como un mínimo beneficio o utilidad. Y tiene como contradicción el artículo 1907, el cual dice que si no se ratifica la gestión, entonces solo se responde por los gastos de la misma. Entonces, ¿quién es el que manda entre el artículo 1903 y el artículo 1907? Esto se interpreta bajo la interpretación sistemática, en el que bajo esta interpretación se castiga al metiche, o sea, al gestor, y la ley busca la menor intervención de las personas en la esfera jurídica ajena, y entonces prevalecería el artículo 1907, el cual nos menciona que cuando el dueño del negocio no ratifica la gestión, solo responderá de los gastos que originó esta hasta la concurrencia de las ventajas que obtuvo del negocio. Y de aquí surge la pregunta de ¿cambia la naturaleza jurídica de la gestión de negocios tras la ratificación? Planiol y Ripert, al igual que Paredes, nos mencionan que la ratificación es un parteaguas que sí altera la naturaleza jurídica de la gestión.
pero antes de la ratificación es mera gestión de negocios y después de la ratificación se convierte en mandato u otro contrato. Ya hay voluntad del gestor y voluntad del dueño mediante la ratificación, que finalmente da su consentimiento. Muchas gracias por escucharme. Hasta luego.